El código del dinero de Raymond Samson. Introducción. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a explorar un libro que promete transformar tu manera de entender el dinero y su relación con la libertad personal. El código del dinero de Raymond Samson. Si alguna vez te has preguntado cómo salir de la carrera de ratas y construir un futuro financiero basado en tus propios términos, este episodio es para ti. Hablaremos sobre los conceptos clave del libro, su impacto y cómo puedes poner en práctica sus enseñanzas para rediseñar tu vida financiera. ¿Estás listo para desbloquear el código del dinero? Empecemos. Contexto del libro. Para entender mejor este libro, hablemos primero de su autor y del contexto en el que fue escrito. Raymond Samson es un coach financiero, conferencista y autor español especializado en desarrollo personal y economía consciente. Su experiencia abarca tanto el mundo empresarial como el de la espiritualidad, lo que le permite ofrecer una perspectiva única sobre el dinero. Publicado originalmente en 2010, El Código del Dinero aborda la idea de que la riqueza no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho y una posibilidad para todos. Sin embargo, para alcanzarla, es necesario reprogramar nuestra mentalidad y adoptar hábitos financieros inteligentes. Este libro combina principios prácticos y reflexiones filosóficas para ayudarnos a rediseñar nuestra relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera. Resumen general. Ahora pasemos al contenido principal del libro. El Código del Dinero se estructura en una serie de principios y estrategias que Raymond Samson considera esenciales para transformar nuestra situación financiera. Estos son algunos de los conceptos más destacados. El dinero como energía. Samson describe el dinero como una forma de energía que fluye hacia aquellos que ofrecen valor al mundo. Para atraerlo, es fundamental cambiar nuestra mentalidad de escasez por una de abundancia. Emprender como camino a la libertad. El autor enfatiza que depender de un salario limita nuestras posibilidades de generar riqueza. Por eso, sugiere crear múltiples fuentes de ingreso, especialmente a través de emprendimientos que alineen nuestra pasión con las necesidades del mercado. Educación financiera. Al igual que otros autores de este género, Samson destaca la importancia de aprender sobre finanzas, inversiones y gestión del dinero. Sin este conocimiento es fácil caer en trampas como el endeudamiento excesivo. La mentalidad del propietario. En lugar de pensar como empleados, debemos adoptar la mentalidad de dueños. Esto significa tomar el control de nuestras decisiones financieras y construir activos que generen ingresos pasivos. El poder de la visión. El autor cree firmemente en la importancia de definir un propósito claro para nuestras finanzas. Tener una visión nos motiva a actuar y a mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Temas y mensajes. Los temas principales de El Código del Dinero giran en torno a la transformación personal y financiera. Veamos algunos de los más relevantes. Libertad financiera como objetivo vital. El libro redefine la riqueza como la capacidad de vivir la vida que deseas sin depender de un ingreso mensual. Hábitos financieros inteligentes. Raymond Samson aboga por el ahorro inteligente, la inversión en activos y la eliminación de gastos innecesarios para construir un futuro sólido. Elimina creencias limitantes. Muchas veces, nuestras ideas sobre el dinero provienen de mitos culturales o familiares que nos impiden avanzar. Identificar y cambiar estas creencias es fundamental. El impacto del miedo. El autor señala que el miedo al fracaso o a la incertidumbre paraliza a muchas personas.
Superarlo es clave para tomar riesgos calculados y avanzar hacia la independencia financiera. Análisis crítico. Pasemos ahora al análisis crítico del libro. Lo positivo. El Código del Dinero destaca por su enfoque holístico, que combina estrategias prácticas con reflexiones filosóficas. Ofrece una guía clara para quienes buscan transformar su relación con el dinero. Su lenguaje accesible y ejemplos prácticos hacen que sus ideas sean aplicables para una audiencia amplia. Lo cuestionable. Algunos lectores podrían considerar que el libro no profundiza lo suficiente en las estrategias específicas de inversión. La idea de que todos pueden emprender puede resultar poco realista para personas en contextos económicos o sociales más complicados. A pesar de estas limitaciones, el mensaje general del libro es inspirador y útil para quienes buscan tomar el control de su vida financiera. Opinión personal y reflexión. En lo personal, el Código del Dinero me hizo reflexionar profundamente sobre mi relación con el dinero. Antes de leerlo, solía pensar que la estabilidad financiera dependía exclusivamente de un buen empleo. Este libro me enseñó que el verdadero poder está en construir activos y en cambiar mi mentalidad. Creo que una de las lecciones más valiosas es que la libertad financiera no es un destino, sino un camino que requiere compromiso y aprendizaje constante. Desde que comencé a aplicar algunas de las ideas del libro, he visto cambios positivos en mi vida. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras el control total de tus finanzas? Conclusión. Para cerrar, el Código del Dinero no es solo un libro sobre finanzas, sino una invitación a rediseñar tu vida y a vivir en abundancia. Si no lo has leído aún, te animo a que lo hagas. Y si ya lo leíste, compártenos tus reflexiones. ¿Qué enseñanza te impactó más? Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este podcast con quien creas que le puede interesar. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando libros que transforman vidas. Hasta pronto.